Vuelve Fernando Simón, pero no de la forma que yo quería. Vuelve de la mano del propagandista, que no periodista, Jordi Évole, o Ébola. ¿Y no se encontró en algún momento con la cara fea de la política? Sí, barro sucio. Yo era testigo de mentiras flagrantes que se decían en voz alta, o de llegar a acuerdos y que luego al salir se decía absolutamente lo contrario de lo que se había acordado. Y es que el lugar que le corresponde a Fernando Simón no es otro que un banquillo. Pero ha decidido volver para hacer aquello por lo que todos le hemos conocido: propaganda. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero ocurrió hace apenas unos años. El mayor experimento social de la historia reciente de España. Y el villano principal de esa historia fue precisamente Fernando Simón, al que nos vendieron como el salvador de la patria. Incluso algunos se llegaron a tatuar su rostro. Qué mal han envejecido las imágenes de charos comprándose camisetas con su cara. Y es que lo que ocurrió en nuestro país fue una auténtica campaña de terror posapocalíptica. Si las inundaciones de Valencia demostraron la cara más empática y solidaria de nuestra sociedad, el encierro inconstitucional mostró lo peor de nuestro país. Charos gritándole a sus vecinos: lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba. Rojos denunciando a sus familiares, y todo ello porque algunos queríamos llevar nuestras vidas con normalidad. No queríamos pasar por el aro viendo los bandazos del gobierno y el recorte de libertades que se estaba produciendo. Nos enfrentaron entre nosotros destrozando cenas de Navidad y cumpleaños, pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron todos aquellos ancianos que pasaron sus últimas horas sin poder despedirse de sus hijos. Cuerpos humanos metidos en bolsas acumulándose, colas para comprar papel higiénico, la atención primaria cerrada de tal manera que personas que tenían otro tipo de dolencias no fueron atendidas, y la campaña del miedo y la desinformación promovida por el gobierno y por sus medios afines. Cambiaban el relato cada día, confundiendo y asustando al pueblo. Y el principal culpable de todo esto, además de ella y de Sánchez, viene ahora, como si la cosa no fuera con él, a intentar lavar su imagen haciéndole el último favor a Sánchez de la mano del propagandista Jordi Ébola, que no Évole. Y por supuesto dando a entender que lo que ocurrió solo pasó en Madrid. Muchos no pasamos por el aro entonces, y nadie debe pasar por el aro ahora. Fernando Simón fue, es y será un sinvergüenza, y debe y tiene que pagar por lo que hizo. Y es que se suele decir que lo que mal empieza mal acaba, y todo esto empezó como el culo. Los dos partidos del gobierno de coalición luchaban por protagonismo, y en un país en el que todo gira en torno al feminismo ya podemos imaginar cuál fue el terreno de batalla. Las comandantes de los dos bloques que se iban a enfrentar no podían ser más ridículas y patéticas: Carmen Calvo e Irene Montero. Por lo tanto, una charo y una niñata se iban a disputar quién iba a liderar la desigualdad ante la ley, la demonización del varón y los chiringuitos de género. Y es que el negocio de enfrentarnos por los genitales con los que hemos nacido es muy lucrativo. Y por triste que pueda parecer, esto tenía bastante sentido desde el punto de vista electoral. Irene Montero estaba leccionando a todas aquellas charos que habían votado a Sánchez por guapo, sí, por guapo, de que no bastaba con toda la legislación sexista aprobada hasta la época y que había que ir un paso más allá. Por supuesto, el PSOE no estaba dispuesto a renunciar a su principal caladero de votos. Por todo ello, las noticias que llegaban desde China a Italia fueron desestimadas en nombre del feminismo patrio. El carnaval hembrista del 8 de marzo tenía que tener lugar. En el olvido han quedado los periodistas del sistema frivolizando y haciendo bromas. Mal hecho, los españoles olvidamos pronto. Y en el olvido quedaron también declaraciones temerarias de nuestros políticos. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? Que le va la vida, que le va su vida. Ahora el olvidado, Fernando Simón, quiere que nos volvamos a acordar de él. Y yo me acuerdo, pero por esta declaración. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Y para no cancelar el evento del 8M, tuvieron que permitir que eventos deportivos y distintos actos tuviesen lugar. No, nada. No hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo. Porque mueren muchísimas mujeres todos los días. Después de ello llegaron las medidas más draconianas en nuestro país desde la invasión napoleónica, y llegaron de la mano de Fernando Simón, el de que no iba a haber casos. Pero la fechoría no fue únicamente el recorte de libertades. Inditex, del denostado Amancio Ortega, el capitalista despiadado al que siempre ataca al gobierno, consiguió material sanitario en tiempo récord. De hecho, la industria española se reconvirtió para poder conseguir material y fabricarlo aquí. Pero aquí hay un pequeño problema. El gobierno tenía un plan para convertir la situación en un negocio. Nos enteraríamos años después, pero ahí estuvo el caso Koldo. Por todo ello iniciaron las incautaciones para que de esta forma la industria española dejase de fabricar material. Salvador Illa preparó su megacontrato de 2.500 millones, el máximo beneficiario fue un amigo suyo que tenía una empresa de bebidas alcohólicas, forzaron a los funcionarios a meter la empresa Soluciones de Gestión en todas partes, Koldo y Ábalos empezaron a funcionar, Ángel Víctor Torres, Francina Armengol y otros se frotaban las manos, y Marlaska y Marisu Montero se encargaron de tapar todo. Claro está que para poder llevar a cabo esta trama hacía falta un experto que llevase a cabo su función, y experto era, pero en actuar. Fernando Simón contribuyó a que el PSOE ganara tiempo para tejer su red de contactos, diciendo que las mascarillas no eran necesarias, que los menores no tendrían problemas, y que se había creado un comité de expertos. En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo, no voy a dar el nombre de ninguno, es un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública. Cuando el PSOE lo tenía ya todo atado y bien atado, previas amenazas del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil de perseguir a los disidentes que veíamos los bandazos del gobierno. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Entonces, y solo entonces, Fernando Simón cambió de opinión. Las mascarillas eran necesarias hasta para ir al baño a defecar. Había que pinchar también a esos menores que hasta hace 4 días nos decían que no iban a presentar síntomas, a pesar de que los pinchados también eran contagiosos. Y se comenzó la satanización y deshumanización de todos aquellos que veíamos que esto no era normal. A todos aquellos que no comprábamos lo que salía de la boca del oráculo de Fernando Simón. Poco o nada importaba que el oráculo dijese algo contradictorio cada día. Tú eras un negacionista que bebía lejía y que quería que la gente muera. Macron dice que tiene muchas ganas de fastidiar o de joder. Más allá de lo políticamente incorrecto, hay que obligar. No se trata de fastidiar a nadie, se trata de obligar. El comité de expertos resultó ser un comité de espectros. Personas con dolencias que nada tenían que ver no fueron atendidas por la sanidad. Hubo incluso personas que fueron encarceladas y que después se quitaron la vida. Los ancianos no querían ver a sus familiares presas del miedo. Pero eso no importaba, porque el PSOE se estaba llenando los bolsillos. Pablo Iglesias, al que se le había encomendado encargarse de las residencias, necesarios. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Tuvo que huir a Madrid, donde fue humillado por Rocío Monasterio y aplastado por Isabel Díaz Ayuso. Pero a Sánchez no le bastaba con haberse quitado de en medio a un socio incómodo y con haber creado una red clientelar. He contactado con Pablo Iglesias, le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia. Él pensó que todavía le podía sacar más partido a los muertos asaltando la Comunidad de Madrid. La maquinaria socialista comenzó a funcionar y de repente solo había casos en esta comunidad. Poco o nada importaba que en números relativos, comunidades gobernadas por el PSOE estuviesen mucho peor. Total, los votantes del PSOE no saben ni hacer una regla de 3. Y si en lugar de haber puesto el foco ahí, se hubiese puesto donde había que ponerlo,
que eran los contratos, que eran las compras, otro gallo nos hubiese cantado. Pero había que politizar los muertos exactamente igual que han hecho con Valencia. Porque politizar el dolor es la segunda especialidad del PSOE. La primera es robar. También aquí hay que decir que la otra pata del bipartidismo no les va a la zaga. De tramas también saben un rato. No obstante, volviendo a Fernando Simón, él fue la pieza clave de todas las operaciones. Pero cosas de la vida, cuando todo esto acabó, Sánchez se deshizo de él como se ha deshecho de todo el mundo. Begoña calienta que sales. Dejó de ser útil y fue sacrificado. Ahora, con todo lo que sabemos, Fernando Simón deja de ser grato. Ahora se siente traicionado. Ha sido apartado y quiere volver, reescribiendo su historia, lavándose las manos como Poncio Pilatos, y se presta a hacerle el último servicio a Sánchez de la mano del propagandista Ébola. Ébola porque periodistas así son una enfermedad. Fernando Simón quiere depurar responsabilidades, expiar sus pecados. No puede. Él fue el cómplice necesario para que el PSOE se llenara los bolsillos. Y aquí hay un problema. Hubo muertos. No hablamos de que robaran, que ya de por sí está mal. Hablo de cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron y de qué se valieron para poder llevar a cabo su operación criminal. Fernando Simón no es ningún héroe, es un villano. Es un villano que además, por su profesión y sus conocimientos, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él no se puede escudar en la ignorancia. Ahora dice que fue testigo de mentiras flagrantes. Ahora dice que algunos de los acuerdos a los que llegó fueron lo contrario a lo que se terminó haciendo. Dice que los políticos son injustos, mezquinos. ¿Por qué lo dice ahora? ¿Por qué no lo dijo entonces? ¿Y el qué es? Claro, cuando gozaba de protagonismo y repercusión, cuando las charos del PSOE se compraban camisetas con su cara, no veía ninguna traza de mezquindad. Ahí no veía injusticia. Injusto fue encerrarnos haciendo que el PIB español cayese un 18,5%. Injusto fue enfrentar a las familias. Injusto fue demonizar a los que no pasábamos por el aro. Injusto fue dejar morir a los ancianos solos. Injusto es verte la cara a ti ahora, sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Injusto es lo que nos hicieron, pero lo que para él es injusto es que Sánchez lo condene al ostracismo. Y está bien que nos volvamos a acordar ahora de él, pero no para exculparlo. Nos tenemos que acordar de él para exponerle y para que su condena al ostracismo se convierta en una condena de prisión. Lince TV, política y noticias.